Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primer término a la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados por invitarme a participar de esta charla sobre la aplicación práctica de la ley del Instituto de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural y todas sus normas derivadas, en particular los reglamentos específicos que se han venido promulgando para facilitar la aplicación de las disposiciones de la ley. Antes de entrar al tema de la jerarquía impropia, que fue el que se me pidió que comentara, quisiera indicar tal vez un pasaje un poco histórico. Yo cuando inicié a trabajar en el Poder Judicial como secretario del Tribunal Agrario en 1990 y bueno, luego como juez del tribunal, en realidad la competencia que teníamos de la jerarquía impropia era bastante limitada. Era bastante limitada porque la referencia que hacía, o la relación que hacía la Ley de Jurisdicción Agraria, concretamente el artículo 12, que establece las competencias y funciones del Tribunal Superior Agrario en aquel momento, ahora solo Tribunal Agrario, hacía alusión a los conflictos derivados de los recursos contra el ente administrativo, contra el Instituto de Desarrollo Agrario. Y la Ley de Tierras y Colonización, cuyo proyecto original establecía la creación de tribunales de tierras, en realidad esos tribunales de tierras nunca fueron creados, ¿verdad?, con la Ley de Tierras, y por lo tanto quedó como un vacío normativo en los artículos 66 en relación al 177 de la misma Ley de Tierras, ¿verdad? Si ustedes leen el 66, habla de ese recurso de apelación ante el Tribunal de Tierras, y si leen el 177, habla del recurso ante la Sala de Casación, ¿verdad? Incluso creo que habla de la Sala Segunda de Casación. Pues la idea era que existiera un control de jerarquía impropia, jurisdiccional, en relación con las decisiones del Instituto de Tierras y Colonización, que después pasó a ser Instituto de Desarrollo Agrario, hoy INDER. También debo recordar que originalmente el Tribunal Agrario, aproximadamente desde el año 89 hasta el 96, lo que conocía era nada más los recursos jerárquicos contra los acuerdos de junta directiva que revocaban títulos o anulaban títulos en los contratos derivados de los contratos de asignación de tierras, observando si se daban o no las causales, ¿verdad? Si se daban o no las causales por el fondo, explotación indirecta, etcétera, etcétera. Y no entraba al análisis del procedimiento, ¿verdad? Sin embargo, después el tribunal cambió el criterio y dijo que tenían que revisarse tanto aspectos de procedimiento administrativo, ¿verdad?, de legalidad en relación sobre todo con el debido proceso, y además los criterios de oportunidad relacionados con las causales que preveían los artículos 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización,
como causales de revocatoria de esos títulos asignados. Entonces, esa línea pues se viene siguiendo prácticamente hasta la promulgación de la ley del INDER en el 2012. Además, quiero hacer referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al artículo 100, que también establece las competencias del Tribunal Agrario, y dentro de esas competencias está la jerarquía impropia. De manera tal que es una institución, vean ustedes, que históricamente viene prácticamente desde 1969, de la Ley de Tierras y Colonización. Sé que todavía algunos se preguntarán si esa jerarquía impropia es constitucional o no, pero eso no es el tema que vamos a discutir hoy. El tema es la aplicación de la jerarquía impropia. Sí quiero recordar una sentencia de la Sala Constitucional del 2008, cuando se cuestionaba si el agotamiento de la vía administrativa en los conflictos de ocupación precaria de tierras era constitucional o no. La Sala Constitucional señaló que sí era constitucional por la misión especial que ejerce el Instituto de Desarrollo Rural en relación con conflictos sociales. Es decir, lo que se busca es resolver esos conflictos de ocupación precaria, especialmente por las vías que establece la propia ley de tierras y colonización y la ley INDER. Y creo que eso es importante tomarlo en consideración, o sea que la Sala Constitucional le ha dado un valor a la ley de tierras y colonización agregado a la aplicación de los postulados del Estado social y democrático de derecho. Y esta disposición, que me estoy refiriendo concretamente al artículo 50 de la Constitución Política, que es una norma programática del Estado costarricense, que establece el deber del Estado de fomentar la producción agraria y el adecuado reparto de la riqueza, ha dicho la Sala Constitucional que se trata de un principio general aplicable de igual modo al derecho agrario, porque el Estado promulga gran cantidad de legislación especial a fin de fomentar la producción agraria, sobre todo en productos tradicionales, y lograr un equilibrio en las relaciones entre productores, industrializadores y comercializadores de productos agrarios. En la sentencia 244 del 2011, la Sala Constitucional, a propósito de la garantía de acceso al servicio del agua como derecho humano fundamental, recogió en el considerando sexto la jurisprudencia agraria emanada del Tribunal Agrario, ¿verdad? Valga la aclaración, sobre el desarrollo rural de las familias campesinas, indicando que debe ser integral en el sentido de garantizar a los ocupantes de los inmuebles el derecho a la vida, a la salud y a los servicios públicos. Y ese criterio fue reiterado en la sentencia 6221 del 2011, en donde la Sala determinó que la inexistencia de agua en un asentamiento campesino, en donde la mayor parte de las parcelas no tienen acceso al recurso hídrico, ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados botar de ese preciado líquido al asentamiento, bueno, por lo menos a la persona que estaba recurriendo en amparo. Esos son antecedentes importantes porque en ese periodo antes del 2011-2013 se daban muchos casos de revocatorias de parcelas
en la institución, ¿verdad?, en el Instituto de Desarrollo Agrario en aquel entonces, digamos que no estaban debidamente justificadas, y por eso es que el tribunal entra a valorar cuestiones de oportunidad. Por ejemplo, si se da un lote para vivienda y resulta ser que la persona no tiene acceso al crédito, ¿cómo se le va a exigir, verdad?, si no tiene acceso al crédito para construir la vivienda, ¿verdad? ¿Cómo se le va a exigir cultivar si no tiene el recurso hídrico? Es decir, son cosas, o si no tiene medios de infraestructura adecuados, por ejemplo, ni siquiera acceso a un camino que le permita sacar los productos. Entonces son temas que se fueron hilando, digamos, en la jurisprudencia del Tribunal Agrario, y que después la Sala Constitucional, bueno, yo estuve en ese periodo de suplente en la Sala, y pues de alguna manera se acuerpó ciertos criterios en torno a el desarrollo rural sostenible o territorial. Hay otra sentencia que creo que es importante, porque es prácticamente una que se dicta casi apenas con la entrada en vigencia de la ley INDER, que es un voto del Tribunal Agrario, la 196F del 2013. Ahí se hace un análisis de la política agrícola centroamericana, plasmada en la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial y en la Estrategia Centroamericana sobre Seguridad Alimentaria. Esas dos estrategias, digamos, van de la mano con la ley del INDER, la ley del Instituto de Desarrollo Rural, que incluso en foros de discusión que han habido de los consejos de ministros de Agricultura de Centroamérica, se ha puesto como un ejemplo, digamos, de aplicación práctica del concepto moderno de desarrollo rural territorial desde la base hacia arriba. O sea, cómo las tomas de decisiones y de las políticas, ¿verdad?, y los proyectos de desarrollo rural tienen que construirse de abajo hacia arriba, de abajo atendiendo a las necesidades de las poblaciones rurales, hacia arriba, y no a la inversa como se venía haciendo anteriormente. Además, debo hacer alusión a principios que están contenidos también en normas específicas, a veces, digamos, un poco aisladas, pero hay que rescatarlas. Por ejemplo, la ley de la caña, la ley de las relaciones de la producción, industrialización y comercialización de la caña de azúcar, establece en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 4, que para la debida aplicación o interpretación de esa ley que establece todo el tema de la contratación agroindustrial de la caña, se deben aplicar como principios generales los contenidos en el artículo 50 y 74 de la Constitución Política, ¿verdad? Es decir, explotación racional de la tierra, adecuado reparto de sus productos, justicia social y solidaridad nacional. Entonces son principios y valores que se reiteran en otras leyes especiales, como esta de la ley del INDER, en cuyo artículo 3, inciso Q, que precisamente define qué es la contratación agroindustrial, dice que se regirá por los principios que busquen establecer un régimen equitativo, garantizando la participación racional y justa de cada sector. Se entenderá bajo parámetros de fomento a la producción y distribución equitativa de la riqueza en consonancia con los valores de solidaridad y justicia social. La nueva ley INDER se podría decir que viene a establecer una ampliación recursiva. La norma más concreta
pero no es excluyente de otras que están en la misma ley, vamos a ver, es el artículo 69, que establece los procedimientos administrativos. Dice, en casos de procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, coma, otras modalidades de asignación de tierras, coma, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural, la resolución final, y recalco la resolución final, ¿verdad? Porque hay resoluciones que no son finales, son interlocutorias, ¿verdad? O temporales, o resoluciones de inadmisibilidad, por ejemplo, en cierto tipo de procedimientos. Recalco que la resolución final de la Junta Directiva del INDER tendrá recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse dentro del plazo de 5 días y resuelto conforme a los principios constitucionales de equidad, uso racional, justicia social y solidaridad previsto en los artículos 69 y 74 de la Constitución Política. Entonces ven, o sea, se reiteran los principios básicos que están en la Constitución Política, ¿verdad? En esta norma como principios de interpretación. Hay que desmenuzar un poquito esta norma para ver los alcances que tiene. Entonces, repito, el recurso de apelación es contra las resoluciones finales de la Junta Directiva del INDER en 3 hipótesis: revocatoria de asignación y nulidad de títulos, casi siempre van de la mano. Segunda, otras modalidades de asignación de tierras, porque hay que considerar los contratos de arrendamiento y la concesión. Ahora vamos a hablar, hay un nuevo reglamento de concesión de tierras del INDER, de las fajas fronterizas. Antes era el reglamento de arrendamiento de fajas fronterizas y a partir del 2016 cambió. Y la tercera hipótesis son las resoluciones vinculadas al desarrollo rural. Entonces habrá que ver en la ley qué casos podrían eventualmente tener ese recurso de jerarquía impropia. ¿Cuáles serían los criterios para resolver entonces? O sea, derecho positivo, hay normas de debido proceso, normas de causales que sean aplicables, o sea, temas de fondo. Pero además, los principios a los que hace alusión el artículo 69. Esto quiere decir que el tribunal, en los casos concretos, podría resolver con esos criterios también. O sea, por lo menos hay que salvaguardar los principios de equidad, uso racional, justicia social y solidaridad. Esto es muy importante porque a veces el operador del derecho se aleja de esos principios y nada más aplica la norma así como viene, en frío. Y estos principios son muy importantes. O sea, yo lo recalco porque además coinciden con lo que establece el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que establece que los jueces agrarios, los tribunales agrarios deben resolver con criterios de equidad y de derecho, ¿verdad? Entonces, o sea, no es un capricho del legislador, ni de uno como juez, digamos, resolver un caso con criterios de equidad, porque la misma ley, digamos, lo autoriza. Entonces hay que hacer un balance en cada uno de esos casos. Bueno, me encontré una enorme sorpresa porque esta charla se venía reenviando desde hace varios meses en virtud de los problemas a veces que hay de coordinación de agendas y todo esto. Y yo venía recopilando una serie de antecedentes del tribunal hasta el 2017, ¿verdad? Y algunos de este año, de principios de este año. Y bueno, me dio la curiosidad de empezar a revisar la normativa nueva y me encuentro con el reglamento de la ley INDER, el nuevo reglamento, que es el 41.086 MAC, que entró en vigor, fue publicado en la Gaceta el 4 de mayo del 2018.
Entonces, imagínense en la sorpresa que me llevé de un reglamento que, bueno, el anterior era el 38.957, tenía más o menos 115 artículos, pasamos a un reglamento de 200 y resto de 237 artículos. Entonces, bueno, eso fue en estos días que estaba estudiando yo, repasando el tema y por suerte me lo encontré, porque si no todo lo que les hubiera hablado estuviera ya desfasado de la nueva reglamentación. Y desgraciadamente a veces, digamos, los canales de comunicación, y aunque se supone que el juez conoce el derecho, ¿verdad?, a veces eso no es cierto. O sea, si uno no se mantiene actualizado, estudiando, por eso es importante este tipo de charlas, porque le permiten a uno pues actualizarse y renovar criterios. Este nuevo reglamento, el 41.086, establece en el capítulo relativo a la fiscalización y procedimientos de revocatoria, a partir del artículo 122, habla del inicio del procedimiento, establece como órgano director del procedimiento a los departamentos legales regionales. Me encontré algo muy interesante, pero es muy interesante, realmente para mí fue una sorpresa que en ese artículo, en el párrafo, bueno, primero, que se pueden convocar al procedimiento a terceros interesados. A mí me parece que eso es muy importante porque, por ejemplo, en una causal de explotación indirecta, ¿verdad?, podría haber un tercer interesado en que después de la revocatoria pues se le asigne la parcela, por ejemplo, una hipótesis, ¿verdad? Pero pueden haber muchas hipótesis. Creo que es importante. Y lo otro que me encontré es que establece la norma que la comparecencia oral prevista por la Ley General de Administración Pública, es decir, se aplica el procedimiento general, deberá llevarse a cabo de forma preferente en el predio a revocar. Vean ustedes qué interesante, porque esto ajusta la función administrativa del INDER, ¿verdad?, al principio de itinerancia que tenemos en la jurisdicción agraria, que generalmente los juicios se hacen en el predio, en el campo. Y también me parece importante porque, y ojalá que pudieran, si hacen esas audiencias en el predio, ojalá que las pudieran grabar, o sea, que utilizaran algún medio, algún dispositivo electrónico, aunque sea grabación de voz o si es de video, mejor. Porque el tribunal agrario, en algunos casos, muy excepcionales por cierto, cuando hay duda si la causal existe o no, va al lugar, ¿verdad?, en apelación, hace un reconocimiento y en base a eso también tiene ulteriores elementos de juicio para resolver. Entonces me parece muy importante que se haya incorporado esta disposición en la norma, porque eso permite, digamos, una mayor objetividad, inclusive en el desahogo de la prueba en sede administrativa y después en la eventual valoración que pueda hacer o la Junta Directiva o el Tribunal Agrario en jerarquía impropia. Está el tema del reconocimiento de las mejoras útiles y necesarias cuando a la persona que se le inicia el procedimiento la reclame, o sea, tiene que haber un reclamo formal de esas mejoras. Y el artículo 124 del reglamento entonces establece que 124 y 125 establece que la resolución final, ¿verdad?, tiene los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el de revocatoria ante la propia Junta Directiva y el de apelación ante el Tribunal Agrario.
Causales legales y debido procedimiento administrativo. Bueno, hay tipos de dotación distintas, ya no es solo el contrato de asignación de tierras, y por lo tanto hay que ir, digamos, desmenuzando la ley y el reglamento para buscar cuáles normas se refieren a las posibles hipótesis donde podría caber el recurso jerárquico ante el Tribunal Agrario. La primera hipótesis es el arrendamiento. El artículo 55, que prevé las cláusulas explícitas en los contratos de arrendamiento, entre esas cláusulas, se establece que ante la falta de pago del canon o el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato o por los reglamentos, el INDER puede declarar resuelto administrativamente dicho contrato previo cumplimiento del debido proceso y otorgando el derecho de defensa al administrado, y además podrá demandar el resarcimiento de daños y perjuicios. Bueno, subrayo ahí, resuelto administrativamente y debido proceso, por el tema que les comentaba anteriormente. O sea, originalmente el tribunal no veía temas de debido proceso, ahora sí los ve, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona fue bien notificada o no, si tuvo derecho a, si ofreció pruebas y no se las evacuaron, etcétera, etcétera. Esa es la primera hipótesis. Artículo 55. La segunda hipótesis es la asignación individual. El artículo 67 de la ley del INDER habla del contrato de asignación y las causales por las cuales puede ser revocado ese contrato. Abandono injustificado, ineptitud e negligencia manifiesta del asignatario, explotación indirecta, incumplimiento de obligaciones de pago, la falta de conservación de las normas sobre recursos naturales y el traspaso, arrendamiento, etcétera, ilegal. Igualmente, en este caso, se establece que antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la extinción del contrato y de los derechos derivados, el INDER dará audiencia al interesado y, siguiendo los trámites del debido proceso, escuchará y evacuará la prueba necesaria. Será nula la revocatoria o extinción si no se sigue ese procedimiento. Bueno, está claro que estamos hablando del debido proceso administrativo. Tercera hipótesis. Artículo 56, reconocimiento de mejoras. En este caso, se establece que, bueno, extinguida la modalidad del arrendamiento dentro del periodo de prueba o del contrato de asignación por los motivos imputables al arrendatario o asignatario, respectivamente, las construcciones que existan quedarán a favor del INDER, reconociendo el pago de mejoras útiles y necesarias relacionadas con el objeto del contrato. La misma ley establece que considera mejoras útiles y necesarias. En realidad, entonces, el tema de las mejoras va vinculado a la revocatoria o nulidad del contrato, ¿verdad? Generalmente, entonces, si es la resolución final, ¿verdad?, se supone que se podrían discutir ahí las dos cosas, es decir, la causal de incumplimiento, debido proceso y el pago de mejoras. Antes yo recuerdo que ocurría mucho que el instituto revocaba las parcelas, pero nunca decía nada de las mejoras. Entonces hay antecedentes, digamos, reiterados y antiguos del tribunal, en donde decía, bueno, se confirma la resolución de revocatoria de parcelas en el entendido de que se deberán valorar e indemnizar las mejoras correspondientes, ¿verdad? Entonces, a raíz de esos criterios, se toma en consideración también, bueno, estaba previsto en la ley de tierras y colonización también, pero es importante reiterarlo. Hay una normita ahí que es muy importante, que a veces ha pasado desapercibida por mucho tiempo y que ahora se reitera en la ley del INDER, que es el artículo 48 sobre utilización de áreas para fines públicos
No tiene que ver nada con el tema de la revocatoria de parcelas, contratos de arrendamiento, no. Mejor así, pero dice, el INDER tendrá derecho a utilizar previo pago de mejoras útiles y necesarias y accesiones de buena fe las tierras otorgadas bajo cualquiera de las modalidades para la constitución de servidumbres, construcción de caminos, aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, el paso de líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y utilización de cursos de agua que sean necesarios para ofrecer servicios de agua potable a las poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier otra finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el contrato que se realice con el asignatario o los asignatarios. Entonces la pregunta es, bueno, la resolución final, ¿qué pasa si el beneficiario no está de acuerdo con el monto que el INDER decida pagarle, por ejemplo? Esta norma, les voy a comentar, esta norma está en la Ley de Aguas y en la Ley de Caminos Públicos. Y es una norma, por lo menos la Ley de Aguas y la Ley de Caminos Públicos, fue cuestionada de inconstitucional en 1989 ante la Corte Suprema de Justicia, porque en ese entonces no había sala constitucional, y en el 2015 un juez contencioso administrativo acucioso planteó una consulta de constitucionalidad porque habían localizado un nicho de una fuente de agua en una finca que había sido inscrita mediante información posesoria en el centro de Palmares. Esa finca tenía café y tenía una construcción, creo que una especie de galerón o algo así. Y el pozo estaba siendo utilizado para proveer de agua a la comunidad, o sea, a Palmares. Y entonces el propietario querían que lo indemnizaran de todo el terreno. Entonces surgió esta discusión de la aplicación de esta norma. Esta norma es para los terrenos titulados por información posesoria, para los terrenos que fueron titulados por titulación múltiple de tierras en aquel entonces del IDA, ¿verdad? Todos los proyectos de titulación múltiple de tierras. Y ahora, vean ustedes qué interesante, para los nuevos contratos que otorgue el INDER. ¿Por qué esto es así? Es por una razón muy sencilla, porque el dominio original de esa propiedad es del Estado. O sea, el Estado lo que está haciendo es facilitando, dotando de título de propiedad o de arrendamiento a través de un contrato de asignación de tierras a una persona para que tenga un poco más de seguridad jurídica. Pero la propiedad original es del Estado, por eso es que el Estado puede recuperar hasta un 15% del área para estos fines. Les repito, la Sala Constitucional, fue una sentencia que yo redacté en el 2015, dijo que efectivamente no era indemnizable el terreno, pero si habían mejoras, sí habían que indemnizarlas. Entonces, esta norma viene a ajustar ese criterio jurisprudencial constitucional en la ley. Era digamos, como un comentario al margen, pero creo que es muy importante para efectos de las obras que puedan a futuro realizarse. La cuarta hipótesis es el caso de la sucesión. Bueno, yo sé que el colega Jason va a hablar de la sucesión, pero nada más me refiero a la hipótesis del artículo 57 que habla de la sucesión del contrato de arrendamiento, al 68 que habla de la sucesión administrativa del contrato de asignación individual de tierras, al 70 que habla de la sucesión administrativa del contrato de asignación colectivo, ¿verdad? Entonces, en esos casos de los sucesorios hay que, digamos, reenviar un poco la aplicación al reglamento también, que son más específicos. Pero quiero hacer una explicación también muy breve porque me parece que es importante. A veces la gente no entiende el porqué de las limitaciones en los arrendamientos o en los contratos de asignación, ¿verdad?
y a veces casi nunca se hablaba aquí de la sucesión agraria. O sea, lo cierto es que hay un régimen hereditario o sucesorio agrario especial en la ley INDER, en estos diferentes tipos de institutos, pero en otras leyes agrarias especiales. Les puedo mencionar, por ejemplo, bueno, ya se las mencioné, la ley de la caña de azúcar establece un régimen especial sucesorio en relación con las cuotas de la caña de los productores cañeros, ¿verdad? Entonces aquí el tema es que la ley, el legislador lo que hace es vincular el ejercicio de una actividad agraria, de empresa agraria, que nace en virtud de un contrato especial, ¿verdad? Sea un contrato agroindustrial, sea un contrato de arrendamiento, sea un contrato de asignación de tierras, etcétera, ¿verdad? A la continuidad y a buscar la función y utilidad social de ese contrato, ¿verdad? De manera tal que si la persona a la cual se le había dado el contrato era idónea y fue calificado para ese fin, bueno, quien lo sucede, pues que también tenga ciertas características de idoneidad para poder proseguir con la actividad agraria empresarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el Estado, en este caso el INDER, se tendría la obligación de más bien recuperar ese terreno para dotar a una persona que realmente tenga esa capacidad. Quinta hipótesis. Calificación de idoneidad. Y esto tiene que ver con la tercera hipótesis de la que habla el 69, porque la calificación de idoneidad está vinculada con proyectos de desarrollo rural territorial, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de casuística, porque también, bueno, había un reglamento sobre este tema de los proyectos de desarrollo rural territorial. Ahora eso pasó de ser un reglamento específico al reglamento general que antes les mencioné. Este reglamento general, el nuevo, el del 41.086 del 9 de abril, establece a partir del artículo 75 el tema de la resolución negativa de idoneidad, la notificación de los solicitantes y la impugnación del estudio de idoneidad, ¿verdad? Que se hace ante la Junta Directiva del INDER, ¿verdad? Sin embargo, más adelante, o sea, no se puede quedar en esa lectura parcial, ese es el estudio de idoneidad. Más adelante, el artículo 80 habla de la resolución final. Vean ustedes, por eso yo reitero, el artículo 69 habla de la resolución final. En este caso es la resolución final de la viabilidad del proyecto y de las calificaciones de las personas que demostraron idoneidad comprobada, por decirlo así, para ejercer cierto tipo de actividad agraria en ese proyecto. Entonces, el artículo 80 del reglamento establece que esta resolución final será notificada a cada una de las personas solicitantes, quienes podrán interponer el recurso revocatorio ante la Junta Directiva y el de apelación ante el Tribunal Agrario en el plazo de 5 días. En ese caso, se dice, la Junta únicamente se encargará de elevarlo al Tribunal Agrario. Esto es importante, parece un detalle, digamos, que no fuera muy relevante, pero es muy importante porque generalmente uno se encuentra que la Junta Directiva o el asesor cuando eleva el asunto al tribunal trata de justificar la resolución como para decir que ojalá que se mantenga, que no me la cambien, ¿verdad? Pero en realidad esos son criterios de fondo y criterios de admisibilidad. Entonces, subrayo esto porque esta disposición dice únicamente deberá elevarlo al Tribunal Agrario cumpliendo todos los lineamientos sin pronunciarse sobre su admisibilidad. Entonces es eso, o sea, si está la apelación y se hace rechazado la revocatoria, nada más se eleva
al tribunal, no hay que justificar nada. Bueno, por lo menos así lo interpreto yo el artículo este. La sexta hipótesis es sobre arrendamientos y o concesiones de tierras en fajas fronterizas. Bueno, este tema es importante porque recientemente nos llegó un caso que era como un híbrido, ¿verdad? Un híbrido entre si era arrendamiento, concesión o qué era y cuál era la norma aplicable. Bueno, el reglamento nuevo de concesiones de terrenos del INDER en la franja fronteriza es el 39.688 del MAC del 22 de abril del 2016, o sea, no es tan nuevo, ¿verdad? No es tan nuevo, lo que pasa es que son normas que la gente desconoce y es importante pues darlas a conocer. Establece varios principios, bueno, el reglamento general también, pero quiero llamar la atención que es una norma que está también en la ley del INDER, que es el principio de transparencia, o sea, permite que los ciudadanos, o sea, permita una suerte de fiscalización ciudadana, de manera tal que si el fin para el cual se dio el contrato no se está cumpliendo, cualquier persona puede denunciar el incumplimiento y puede pedir ser parte como coadyuvante del denunciante del procedimiento administrativo que se siga. Y bueno, aquí vamos al tema de los recursos. Hay una primera resolución que puede dictar la asesoría legal, que es la desestimación de la petición. Es decir, cuando no hay suficientes elementos, simplemente se dicta una resolución y se desestima. Eso tiene apelación ante la Junta Directiva del INDER. Es como una especie de rechazo de plano, ¿verdad? O sea, tiene solo apelación ante la Junta Directiva. Después, ahora sí, si se inicia el procedimiento y se dicta la resolución final a la que hace alusión el artículo 40, que habla de la resolución final que declare el incumplimiento del contrato de concesión en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Que además de revocar o invalidar el acuerdo, debe declarar resuelto el contrato y extintos sus efectos y ordenar el desalojo. En este caso está el tema de la sucesión de los derechos de concesión, que bueno, yo no sé si Jason irá a hablar de la sucesión de los derechos de estos contratos especiales también, pero está en el artículo 42, y el 49 establece los recursos. Ahí sí, contrarresuelto por la Junta Directiva del INDER, resolución final, cabrá apelación ante el Tribunal Agrario dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. Entonces vean ustedes que hay una norma concreta, en este caso del reglamento de concesiones de fajas fronterizas, que hay que aplicar. Bueno, hay una séptima hipótesis que yo la incluí como hipótesis, pero no estoy seguro, estoy todavía dudando, que tiene que ver con el tema de la morosidad administrativa en la imposición de limitaciones a partir del contrato de adjudicación. Estoy dudando porque en realidad fue un caso específico que se dio en el tribunal de un reclamo del administrado dentro de un proceso de revocatoria de parcela, donde él alegaba que ya habían transcurrido sobradamente los 15 años desde que hubo acuerdo de junta directiva, y el problema es que nunca se inscribió, ¿verdad? En el registro público el tema de las limitaciones, y
y entonces el tribunal aplicó el tema de la morosidad, pero ahora podemos hablar de ese antecedente. La octava hipótesis sería la solicitud de autorizaciones de traspasos en los contratos de asignación de tierras. Uno de los grandes problemas que hubieron en la aplicación de la Ley de Tierras y Colonización y el 67 y 68 de la Ley de Tierras y de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario fue precisamente el problema de las ventas ilegales, ¿verdad? Muchas ventas ilegales, lamentablemente sin autorización del INDER, en aquel entonces del IDA o del IDCO, muchísimas ventas ilegales, y esto tiene que ver con un tema de ética profesional. O sea, no es posible que los notarios, ¿verdad?, y las notarias se presten para hacer ese tipo de actos contra ley, cuando la ley dice expresamente que los contratos serán absolutamente nulos, ¿verdad?, si están dentro del plazo de las limitaciones de los 15 años o el adjudicatario tiene alguna obligación económica con el INDER, ¿verdad? Y nosotros nos llevamos, o sea, sorpresas terribles a veces. En el Tribunal Agrario últimamente este año hemos resuelto gran cantidad de casos vinculados con estos temas de ventas ilegales, ¿verdad? Entonces hay que insistir en este tema. Por eso ahora el legislador optó también por esta otra modalidad de concesión en arrendamiento, o sea, de asignación en arrendamiento y no de adjudicación, porque eso evita de alguna manera que se haga un mercado alrededor de eso ilegal, ¿verdad?, con violaciones de todo tipo. En todo caso, esa autorización de traspasos o de segregaciones, ¿verdad?, porque también el artículo 85 de la ley de INDER, bueno, tiene que ver con otro tema también, que es el tema del saneamiento de la propiedad. Bueno, es interesante porque a veces las familias campesinas, bueno, empiezan a hacerse núcleos, ¿verdad? Empieza a ampliarse el núcleo familiar, se casa el hijo, se casa la hija, bueno, les piden un pedacito de tierra a los papás y hacen su casita ahí, ¿verdad? Y de ahí tienen que regularizar ese tipo de situaciones. Entonces, esta normativa, el 140 y 141 del reglamento son muy importantes, y el 141 expresamente establece que el acuerdo que deniegue la solicitud de la derogatoria, perdón, de la solicitud de traspaso o segregación tiene apelación, bueno, revocatoria ante la Junta y apelación ante el Tribunal Agrario. Novena hipótesis. Casos de saneamiento en aplicación del artículo 85C en relación con la posesión decenal. Debo indicar que también en relación con este artículo 85C había un reglamento específico, ¿verdad?, que era el reglamento del 2014. Ahora hay una disposición expresa en el reglamento de este año, en los artículos 168 y 169, que hablan del acuerdo final en estos casos de saneamiento de la propiedad, cuando el INDER, a través de siguiendo un procedimiento administrativo para comprobar que las personas tienen más de 10 años de posesión del terreno, les otorga o no el título. El artículo 169 particularmente dice que los acuerdos de la Junta Directiva que denieguen la dotación por reconocimiento de la posesión de un predio cabrá recurso de revocatoria ante la Junta y de apelación ante el Tribunal Agrario en los plazos y términos establecidos en la ley, o sea, artículo 69 de la ley. Entonces, es otra hipótesis que hay que considerar. Temas
Bueno, ahí tenemos 9 hipótesis, ¿verdad? Hay otros temas que pueden ser dudosos o controversiales, pero bueno, habría que ver, seguir estudiando más a fondo la normativa, ¿verdad? Porque la expresión que utiliza el 69, de decir todos los asuntos relacionados con el desarrollo rural, es muy amplia, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que verse realmente que se trate de una resolución final y que exista una disposición expresa en la ley, ¿verdad?, o en el reglamento, en aplicación de la ley, que le den cabida al recurso, ¿verdad? Es decir, aquí no es una aplicación libre a la libre del recurso de apelación, que todo es apelable, y nos hemos encontrado casos, digamos, en donde el tribunal ha tenido que ir, digamos, delimitando esta amplitud recursiva de la ley. Uno de esos casos son los conflictos de ocupación precaria de tierras, o sea, la decisión final del conflicto de ocupación precaria de tierras. Yo les comenté la sentencia de la Sala Constitucional, que a propósito de ese tema dijo que era constitucional el agotamiento de la vía administrativa ante el INDER, ¿verdad?, para pasar después a la vía jurisdiccional. Entonces, ahí no hay apelación, por lo menos así lo ha definido ya el tribunal en varias ocasiones, de que no hay apelación ante el Tribunal Agrario, ¿verdad? Lo que resuelva en ese caso la Junta Directiva puede ser discutido en la vía contenciosa. Y bueno, si se leen igual los artículos, el artículo 197 del reglamento, ese es el procedimiento que establece el reglamento. El artículo 132, bueno, es otra hipótesis dudosa, ¿verdad? Dudosa, pero bueno, ya tenemos un precedente en el tribunal, que es el desalojo administrativo. El 132 dice, desalojo por ejecución de resolución, por ejecución de resolución. Cuando los procesos de desalojo sean consecuencia del resultado de un proceso de resolución del contrato de dotación de tierras, bastará con la simple notificación de la resolución final del procedimiento ya firme para proceder al desalojo administrativo. Y bueno, vean ustedes que ya es una resolución firme, ¿verdad? Entonces no tendría por qué tener apelación, si ya el administrado tuvo la oportunidad de impugnar la resolución final, ¿verdad? Aquí estamos ya en la fase de ejecución y no se le concede ese recurso. Igual con el tema de la liquidación final de las mejoras, o sea, el artículo 137 del reglamento no da cabida al recurso de la liquidación final de las mejoras. Volvemos a lo mismo, o sea, si hay una resolución final donde se revoca y ahí mismo hay pronunciamiento sobre mejoras, después el IDA simplemente calcula las mejoras y las liquida, ¿verdad? Porque ya viene la fase de ejecución. Bueno, ya para ir, antes de que me saquen tarjeta amarilla y roja y todas esas, voy a comentar algunos casos, casuística, ya tal vez algunos los he adelantado. La sentencia 565 del 26 de junio del 2016 del tribunal es, por decirlo así, una sentencia marco, porque fue los primeros casos que ingresaron al tribunal de apelación por la calificación de idoneidad en proyectos de desarrollo rural. Fueron unos casos
que podríamos llamar masivos, fueron varios que ingresaron al tribunal. Y entonces el tribunal tuvo la oportunidad, digamos, de repasar un poco los antecedentes, las normas vigentes en ese momento. O sea, les repito que es del 2016, o sea, ya esta resolución marco hay que actualizarla al nuevo reglamento, porque aquí se citaba el reglamento anterior, pero quiero hacer alusión a varios aspectos. Primero, que el tribunal hizo alusión a criterios de admisibilidad en esta resolución del 2016 en procesos de calificación en los cuales se aplicó el reglamento del 2010, ¿verdad?, que fue precedente a la ley. Y se cita una serie de normas de ese reglamento. Segundo, que el Tribunal Agrario ya en el voto 71F del 2016 había declarado mal admitida la apelación en un caso de conflicto de ocupación precaria, ¿verdad? Y luego, en cuanto al recurso que motivó en este caso la apelación, ¿verdad?, se aplicó el reglamento anterior, el 38.975, y se hace todo un desarrollo sobre esta concepción nueva de desarrollo rural territorial de abajo hacia arriba, ¿verdad?, y cómo en estos casos pues se exigen criterios de calificación en base a las definiciones que establece la misma ley, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 3 de la ley INDERES se establece qué son economías familiares rurales, qué es empresa familiar, qué son microproductores. El inciso Ñ del artículo 3 define qué son pequeños y medianos productores. Los compromisos que establecen la ley en relación con las personas beneficiarias, ¿verdad?, particularmente el artículo 46, inciso C y D, el compromiso de mantener la tierra en uso, etcétera. Y el reglamento establece también, recoge estas definiciones. Lo cierto del caso es que, bueno, aquí se hace un análisis de la ley, del reglamento, y algo muy importante también de la política del Estado para el desarrollo rural territorial costarricense 2015-2030, de septiembre del año 2015. Entonces, vean que están asociados, o sea, todo está asociado. No se puede resolver un caso de este tipo sin tomar en cuenta que hay una política de Estado, ¿verdad?, que marca, digamos, cuáles son los parámetros de este desarrollo rural territorial, y todo eso se analizó en este voto del tribunal, que después ha sido reiterado por votos sucesivos, y en el caso particular se analizó la idoneidad, si era comprobado o no, de personas que presentaron solicitudes para calificar en un proyecto productivo denominado producción de fresas en ambiente protegido en la zona de San Rafael de Vara Blanca. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Entonces se entran a analizar temas como de experiencia técnica, continuidad en la actividad, si han trabajado anteriormente en ella, vínculo familiar con la actividad y todo eso. Y entonces debo decir que el tribunal, casi en la mayoría de los casos, lo que hizo fue ratificar la calificación de idóneo o inidóneo, ¿verdad?, en relación con las personas que se postularon. A veces es un poquito difícil desde el punto de vista del control jerárquico que el tribunal entre a analizar aspectos muy técnicos, ¿verdad?, porque nosotros no tenemos las herramientas. El INDER sí tiene las herramientas para hacer, por ejemplo, estudios socioeconómicos, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es una valoración integral del expediente, ¿verdad?, para ver si, digamos, la calificación se ajusta o no a los elementos que objetivamente existen en el expediente,
¿verdad? Porque tampoco puede ser una resolución, digamos, caprichosa, siempre debidamente fundamentada. La sentencia del 4F de 18 del 17 de enero del 2018 fue una apelación de una resolución de la regional que ejecuta un acuerdo de la Junta Directiva firme procediendo al desalojo. Bueno, en este caso se elevó el asunto al tribunal y el tribunal dijo mal admitida, ¿verdad? Porque por las normas que les mencioné anteriormente. Otro caso es la sentencia 581 F17 del 30 de junio del 2017, que es un jerárquico de revocatoria de lote para vivienda. En este caso, el tribunal consideró que no procedía la revocatoria porque, creo que era una señora, no había podido obtener el crédito. Había hecho varias gestiones ante varios bancos y mutuales, etcétera, y resulta ser que no había podido obtener el crédito porque debía corregirse la caída del inmueble. Y eso era un problema del título del INDER. Pero como han habido varios casos de vivienda, ¿verdad?, donde se ha demostrado, la persona demuestra que a pesar de varias gestiones no ha podido tener acceso al crédito. Entonces, en estos casos, pues se mantiene la adjudicación. Abandono injustificado. Bueno, este es un caso interesante, son esos casos límites, ¿verdad?, que dicen, bueno, faltaban 3 días para que se cumplieran los 15 años de vencimiento de las limitaciones y el INDER lo pudo notificar antes de que vencieran y pudo mandar el exhorto al registro público para anotar el incumplimiento, ¿verdad?, o la causal. Este es un tema, pues, que también interesante. En este caso el tribunal confirmó, es la sentencia 838 F17 del 12 de octubre del año pasado. La sentencia 539 F17 del 23 de junio fue la que analizó el tema de la morosidad administrativa en relación con el cumplimiento del plazo de los 15 años de las limitaciones, que también me parece que es interesante. Otra sentencia, la 488 F17 del 31 de mayo, esta es interesante porque el tribunal fue al lugar a hacer una inspección, porque en los informes de las visitas que hace, digamos, el técnico del INDER, decía que había una parte como en Tacotal, como dando a entender que estaba abandonada. En la visita que hizo el tribunal consideró que esa parte que estaba en Tacotal era parte de la zona de recuperación de, no sé si era un río o una quebrada que pasaba por ahí, ¿verdad?, y que existían otras actividades, digamos, productivas, una actividad agraria familiar, y por lo tanto, en este caso sí, digamos, le dio la razón al adjudicatario. Se han presentado varios casos de personas que les dan una parcela o un lote y se van para el extranjero y dejaron el terreno abandonado ahí a la libre. La sentencia 41 F17, 78 F14 han dicho que efectivamente en esos casos procede la revocatoria por la causal de abandono injustificado de la parcela. Y bueno, ahí se citan otros antecedentes más.
Sí, esto es importante porque tiene que ver con el debido proceso. La sentencia 979-F-2016 del 21 de octubre, en este asunto lo que pasó fue que se inició el proceso de revocatoria por abandono injustificado. O sea, recuerde que la ley establece varias causales, ¿verdad? Cuando se hace la imputación de cargos, hay que decir, mire, a usted le vamos a iniciar un procedimiento porque usted hay abandono injustificado de la parcela, el terreno está abandonado, etcétera. O le vamos a iniciar el procedimiento de revocatoria porque hay una venta ilegal demostrada. O le vamos a iniciar el procedimiento porque usted está explotando indirectamente la parcela porque le dio en arrendamiento a otro y no es usted el que la está cultivando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba antes? Que se iniciaba con una causal y después se comenzaba a mezclar todo, ¿verdad? Y entonces, en determinado momento, el tribunal dijo, bueno, si usted inicia el procedimiento por la causal por abandono injustificado, no le puede revocar por venta ilegal, porque está cambiando y la imputación de cargos no fue correcta, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso, digamos, ahora con estas reformas normativas se viene a aclarar el asunto. Y siempre es importante. Ahora, pueden concurrir una o varias causales, pero si concurren varias causales, pues hacer la imputación de cargos por las 2 o 3 o 4 o todas las causales, como a veces ocurre, ¿verdad? Que se incumplen todas las condiciones del contrato. La causal Perdón, hay un tema de la caducidad del procedimiento administrativo. En algunos casos, el administrado alega la caducidad del procedimiento administrativo porque sí, es que yo creo que eso se ha venido ordenando muchísimo en la institución, ¿verdad? Pero realmente es penoso encontrarse con expedientes de hace 10 años que iniciaron procedimientos de revocatoria, es decir, un procedimiento que debería durar, no sé, 6 meses, pero ya 1 año, poniéndole mucho, ¿verdad? Entonces el tribunal, considerando ese tipo de situaciones, comenzó a aplicar el tema de la caducidad. Yo entiendo que hay una sentencia reciente de la Sala Primera que desconozco el contenido, que dice que no se puede aplicar de oficio, pero les repito que desconozco el contenido y no sé si será así. Y ya ahora sí, para terminar, hay unas resoluciones también recientes. Bueno, sí, la 684 F18 del 20 de julio del 2018. Esta es, digamos, una de las más recientes. Este es el caso que les decía que es un híbrido, pero es importante porque aquí, digamos, el tribunal recoge los criterios anteriores en relación con la admisibilidad o no del recurso, ¿verdad? Les repito, ya estos criterios hay que revisarlos de nuevo en base a las nuevas disposiciones reglamentarias, pero en esencia, digamos, para el periodo de aplicación normativa de los reglamentos y de la ley se mantienen. Este caso, yo les decía que es un híbrido porque resulta ser que se refiere a un recurso de apelación que se establece porque se rechaza una solicitud de una persona que está en faja fronteriza, que hizo una solicitud en relación con la nulidad de un contrato de arrendamiento o concesión otorgado por el INDER a una asociación integral de desarrollo, ¿verdad? Y el INDER, según entiendo, digamos, le rechazaron de plano la gestión, o sea, la resolución primero no fue la final, ¿verdad? Y segundo,
de aplicar, sea las disposiciones anteriores, o sea, el reglamento de arrendamientos, sea el reglamento actual, en ninguno de los dos casos tendría apelación, y por eso en este caso el tribunal también la declaró mal admitida. Pero son esos casos, digamos, como límites, ¿verdad? Que uno dice, bueno, la señora alegaba la nulidad de la concesión y resulta ser que no era una concesión, sino un arrendamiento, pero que actualmente, bueno, hay que ver, digamos, cómo se ajusta la aplicación de la normativa al caso concreto. Lo cierto es que en este caso concreto había una coincidencia de que tanto el reglamento anterior como el nuevo no le dan recurso a una resolución que no sea la final. Bueno, con eso termino mi exposición y les agradezco mucho su atención.